Gracias, Brenda, Estefan, por estar aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo puede ser leído el hecho de que el presidente de México, no México, sino el presidente de México, decida no estar presente en la Cumbre de las Américas? Yo creo que es una mala noticia para el interés nacional, para los mexicanos. Un evento de esta naturaleza, aunque a veces nos parezca lejano, puede tener un impacto en la vida de los mexicanos, porque hay problemas, Eduardo, que solamente tienen solución conjunta. Hay problemas comunes a los países que requieren de un enfoque internacional. Me refiero al impacto de la pandemia, al impacto de la guerra en las cadenas de suministro, me refiero también, desde luego, al cambio climático, a la migración, al crimen organizado transnacional. Hay muchos temas que requieren de la colaboración internacional. Y en este tipo de foros del más alto nivel es importante que México esté presente en la mayor figura, que es la del presidente, para llevar nuestras preocupaciones y nuestras propuestas de posibles soluciones o formas de enfrentar estos retos desde el continente. Desde luego, la ausencia de México no es una buena noticia. Primero comenzamos con esta idea de que se defendía la presencia de todos en la cumbre, hasta ahí más o menos parecía alineada con la histórica política exterior mexicana de fortalecer el multilateralismo a través de la participación de todos, más allá que desde luego llamaba la atención que este tipo de eventos, desde su inicio, en la carta que da origen a estas cumbres, se habla de que son reuniones de líderes de Estado democráticamente electos. Y bueno, pues está claro que no es el caso de los líderes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero más allá de ello, podría discutirse que en el entorno multilateral es donde puede cuestionarse a este tipo de liderazgo. Sin embargo, lo que sorprendió más fue esta rígida posición del presidente mexicano, en donde dice, si ellos son excluidos, yo me autoexcluyo. Y bueno, en los primeros días hubo algunas voces que lo acompañaron, pero poco a poco, sobre todo las principales economías de América Latina, han ido confirmando la asistencia de sus jefes de Estado. Brasil y Argentina, que estaban en entredicho, en los últimos días han confirmado que Bolsonaro y Fernández asistirán a la cumbre. Es decir, que de las 5 mayores economías de todo el continente, bueno, de la América Latina, el único país cuyo líder no estará presente o parece no estará presente en la cumbre será el caso de México. Ahora, el cómo hacerlo también tiene un significado. O sea, puedes tener un disenso, puedes tener un total visión distinta a la que tiene el organizador, en este caso del evento de Estados Unidos, pero puedes mantenerlo en silencio público y atenderlo por la vía diplomática con el embajador de Estados Unidos o por llamadas telefónicas que no necesariamente tienen que hacerse públicas. Ni en Estados Unidos ni en México, diciendo, señor presidente, yo creo que el señor Biden, yo creo que merecería, por favor, yo le rogaría a usted que reconsidere, pero no se lo dices públicamente, o sea, es ¿cómo puede leerse esa actitud de haberlo hecho así de manera pública y bajo la sorpresa, supongo, de la Unión Americana? Mi impresión es que tras la visita del presidente López Obrador a La Habana, este tema cobró particular importancia en Palacio Nacional. Si bien en la prensa mexicana no habíamos hablado del tema de la Cumbre de las Américas o era algo poco, digamos, abordado por los medios, en la prensa cubana este tema tiene semanas, meses, diría yo, estando en el debate. Se había dicho que incluso el ministro de Exteriores cubano señaló que las cancillerías del continente estaban siendo presionadas por Washington para que Cuba no fuese invitada a la cumbre. Esto tiene que ver con la histórica relación de Cuba con el multilateralismo continental, desde que en 1962 la isla es expulsada de la OEA, cuando por cierto solamente Canadá y México se opusieron a ello, pero desde entonces su relación con la región a nivel multilateral ha sido muy complicada. Estas cumbres se crean en 2014 con Clinton en Miami, La Habana no es invitado y es hasta 2015 cuando la política de buena vecindad y de deshielo diplomático de Obama
hacia La Habana, que es invitado Raúl Castro a Panamá y ahí se reúnen por primera vez estos dos mandatarios, Castro y Obama. Se habían saludado brevemente en los funerales de Mandela, pero es aquí donde se saludan y se sientan en una mesa de trabajo y el régimen cubano lo vende como un logro diplomático, que una isla socialista de partido único podía sentarse a la mesa de los líderes de la región a pesar de ser una voz disidente de la visión estadounidense. Y entonces para Díaz-Canel, en este momento de enorme tensión en la isla, pues era importante un respaldo como este y me parece que se lo pidió directamente al mandatario mexicano y el mandatario mexicano lo hace público para enviar un mensaje a la base política de su partido en México, a esta izquierda que se siente muy ligada a la visión cubana, venezolana, nicaragüense, y también para mandar un mensaje a los gobiernos de estos tres países de, entre comillas, un liderazgo malentendido cuando se entiende que lo que se está defendiendo son países que abiertamente violan los derechos humanos de sus ciudadanos. Porque debe de pesar el hecho de que no solamente es tu vecino el quien organiza la cumbre, sino también es tu principal socio comercial y el 85% de los alimentos que llegan a este país y que tenemos que importar, los importamos de allá arriba. Y el 80% aproximadamente de las mercancías de alimentos que tú vendes en el exterior, se las vendes a los de arriba. Así y es. porque supongo que Biden debe tener o quisiera tener un socio interlocutor confiable, no el que le alebresta a los animales de la granja para que haya una rebelión. Está claro, Eduardo, que si hay un país que se ha frotado las manos con todo esto es China. Después de la declaración del presidente mexicano, al día siguiente, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino salió a decir que México tenía razón, que Estados Unidos continuaba interfiriendo en los asuntos de la región. Hace 4 días hay un artículo en la prensa de Estado china en donde justamente vuelven a criticar la Cumbre de las Américas y vuelven a decir que se trata de la doctrina Monroe echada a andar en América Latina y que es la visión imperialista estadounidense. Desde luego China frotándose las manos y hay que entender que China es el principal socio comercial de muchos de los países, particularmente algunos del Cono Sur, y que es el segundo socio comercial del continente, del subcontinente latinoamericano y se espera que en 2035 sea el primero. En México no lo sentimos tanto porque justamente lo que viene es lo que señalas tú correctamente, Eduardo, nuestro mayor socio comercial, diplomático, estratégico, de seguridad, etcétera, sin duda es aún Estados Unidos. En términos comerciales, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros, sí. 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, las remesas que envían ellos a nuestros países, el turismo estadounidense es el principal. Vamos, la inversión extranjera directa, no hay duda de la importancia que tiene para México la relación con Estados Unidos y en ese sentido sorprende que se afecte o, digamos, se lastime la relación bilateral por defender a los gobiernos de estos tres países. También hay que decir que en este momento Biden atraviesa por un momento muy difícil a nivel interno y internacional y que ciertamente requiere de la ayuda del gobierno mexicano para gestionar los flujos migratorios, un tema muy sensible en la agenda política estadounidense y siempre una de las prioridades del electorado y de cara a las elecciones de medio término. Washington, la Casa Blanca no se puede dar el lujo de prescindir de este trabajo sucio, entre comillas, que hace el gobierno de México, de ser pues una primera esclusa, una primera puerta de control para los flujos migratorios que buscan ir a territorio estadounidense. Oye, a ver, antes de hacerte la última pregunta y consistente en ver cuál puede ser la factura que tú ves al alcance de la mano por este desplante, esta forma de hacer las cosas. Mira, tú vas, te calladitas, haces labor sorda, que no sea pública, y en las narices de la Unión Americana le dice al presidente Biden, señor, la próxima yo se le ruego de la manera más como México, le digo, como socio, como vecino, caray, invitamos a todos, y quedas bien. Pero no se lo haces ahí con tanto tiempo de anticipación, le estás
boicoteando el ejercicio diplomático a Biden, que es tu socio, amigo, vecino, etcétera, etcétera. Ayer hicimos un sondeo entre las personas que siguen este proyecto periodístico con los siguientes resultados. Nos dices la pregunta, Has, para que le escuche Brenda, de cuál fue la pregunta y cuáles son los resultados. Claro, con gusto. El día de ayer le hicimos una pregunta a nuestra audiencia y les preguntamos, ¿estás de acuerdo en que, bueno, a la Cumbre de las Américas vaya Marcelo Ebrard en sustitución de Andrés Manuel López Obrador? Y bueno, en Facebook nos dijeron que no, con un 49%, en Twitter que no, con un 62%, y en YouTube ganó el sí, pero como lo comentábamos ayer, las personas que tanto en las 3 plataformas nos dijeron que sí, pues nos argumentaron que era porque creer que estaba mejor preparado Ebrard para algo de esta magnitud. Para representar a México, dice, mejor que vaya Ebrard y no que vayamos a hacer el ridículo con el presidente de la República, según el punto de vista de esas personas. Bueno, ¿qué costo puede significar para México el desplante de que el presidente no esté presente en esta cumbre? Mira, Eduardo, yo creo que será un incidente desagradable. Claramente es una emboscada que le ha puesto el gobierno de México al gobierno estadounidense. Tras la voz disonante de nuestro presidente vinieron algunas otras y esto desde luego puso una posición complicada a Washington. Pero creo también que, como decía, la Casa Blanca pasa por un momento complicado. Hay una reacia oposición republicana, hay una división dentro del Partido Demócrata, la situación de la rivalidad con China, la guerra en Ucrania, es decir, verdaderamente Biden tiene una enorme complejidad diplomática y política en sus manos y no querrá un pleito con su vecino del sur. También todo tiene un límite, digamos que le van colmando el vasito, vamos a ver hasta dónde llega, pero me parece que en este momento priorizarán que México continúe, uno, haciendo pues este retén migratorio y dos, ayudando en el control de estupefacientes, particularmente el fentanilo. Y si eso, si México cumple con esas dos cosas, pues tratarán de, desde luego no están contentos, eso está clarísimo, pero pues tratarán de seguir con cierto pragmatismo en la relación para ir adelante, sobre todo por lo que implican estos temas en términos electorales. Creo también que está claro que Estados Unidos ha perdido peso específico en la región porque no solamente tuvo dificultades pues para que existiera el presidente de México, sino muchos otros y por otras razones. El presidente de Guatemala, el presidente de Brasil, ¿no? que aludían a otros temas. Y el presidente argentino, que sí siguió la voz del presidente mexicano, igual que el boliviano y los del Caribe, que incluso se habían manifestado en este sentido antes del presidente López Obrador. Pero sí nos habla de pues, una complejidad también para la diplomacia estadounidense a nivel continental y una mala noticia en general, más allá de Estados Unidos, para el continente, que no haya que este entusiasmo que se tenía en el 94 cuando se lanzan las cumbres, pues haya completamente desaparecido. Hoy lo que reina es la división, no hay una visión conjunta en un momento muy álgido internacionalmente, en donde la colaboración internacional es fundamental para enfrentar los retos que tenemos los países de América. Bien, Brenda, vamos a seguir este asunto la próxima semana. Nos encantaría la posibilidad de estar rebotando contigo lo que suceda y darte la oportunidad que nos dieras ese conocimiento que tienes para que entendamos mejor cómo hay que interpretar lo que suceda allá en Estados Unidos. Te agradezco mucho que estés aquí con ustedes y esperemos que tengan la gentileza de volver a aceptar la invitación en días posteriores. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Créeme que para el público va a ser interesante escuchar tu punto de vista, expertas en esos temas. Muchas gracias, te lo agradezco. Espero que sientas que en torno al dinero es como tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.